los bienes comunes, como se discute hoy en día, desde hace un par de años, no son algo que nace de una teoría, es de repente algo de lo más viejo de la humanidad, mucho más viejo de cada principio de mercado o que cada institución como el Estado. Siempre grupos, sean familias, sean otros grupos de cazadores tal vez, ¿no? Alrededor de un algo que les une, van a organizarse y tienen con el tiempo sus reglas, las discuten, sí. Esas son las tres cosas que deben juntarse para hablar de un bien común. Puede ser también, como hoy en día, alguna cosa como el intercambio de ideas, el conocimiento a través del Internet y construyendo entonces una cosa como Wikipedia, ¿no? Y muchos otros espacios donde son la gente misma, los participantes que se crean este espacio. Entonces tenemos tres elementos tal vez, es el fundamento, la cosa de la que se trata, los actores, una comunidad que se junta alrededor de eso o que ya existió, y la regla. Y la regla no es fija, la regla es para proteger de lo que se trata, ¿no? Porque si no se da alguna regla, ¿quiénes somos nosotros y quién está afuera de nosotros? Entonces cada uno puede interferir, sacar, privatizar. En la resistencia se fortaleció el espacio de decisiones comunales en el campo, pero también en las ciudades, y la reforma protestante era en parte surgida en esta base, porque se trató también de defender algo y no era únicamente espiritual. La reforma en sí, diciendo de que rigen los principios de la Biblia y todo eso, era como un empuje más a vivir libremente según los principios éticos de la Biblia, y eso fue retomado por los campesinos. Ellos dijeron, si bajo la nueva ley que hizo el príncipe o el Estado, entonces nos quitan eso y eso, nosotros tenemos un derecho divino superior, y es lo que dice la Biblia. Eran la gente, no los teólogos, sino una gente sencilla que descubrió el valor emancipatorio de la tradición de la Biblia.